Profundamente bajo el agua, lejos de nuestra vista, se esconden numerosos artefactos e incluso ciudades enteras sumergidas. En este video, les invito a conocer los descubrimientos más asombrosos encontrados en pantanos, ríos y lagos. Disfruten del visionado. A finales del año 2022, mientras se drenaba uno de los pantanos cerca de la ciudad danesa de Stenløse, los arqueólogos encontraron restos momificados de un ser humano, específicamente varios fragmentos del hueso pélvico y la mandíbula inferior. Fueron cuidadosamente extraídos del yacimiento y llevados al laboratorio para un estudio más detallado. Según los resultados preliminares del análisis de los restos, los científicos concluyeron que tienen una antigüedad de alrededor de 5.000 años. Actualmente, lamentablemente, se desconoce quién fue este individuo. Sin embargo, basándose en otros hallazgos similares y la presencia de objetos rituales cerca de los restos, los científicos suponen que fue asesinado y ofrecido como sacrificio. Esta práctica era común en muchos países europeos hace miles de años. Las personas eran asesinadas y luego sus cuerpos eran arrojados al pantano. Sumergidos en el pantano, los cuerpos se momificaban naturalmente y se conservaban en perfecto estado hasta la actualidad. Por ejemplo, la momia del hombre de Tollund, encontrada en 1950, parece como si el hombre simplemente estuviera dormido. Aún queda por investigar más detalladamente los restos del hombre de Stenløse. Las momias de hombres del pantano son hallazgos extremadamente raros para arqueólogos, por lo que cada descubrimiento es muy valioso para científicos e historiadores. Las personas regularmente dejan caer sus teléfonos al agua por accidente. Cuando un smartphone cae en un cuerpo de agua profundo, las esperanzas de recuperarlo y revivirlo son casi inexistentes. Pero, como dicen, nada es imposible. Esta historia ocurrió en el Reino Unido. Un hombre llamado Owen Davies perdió su iPhone mientras remaba en un kayak en el río Wye. Davies cometió un error y volcó el kayak, y su teléfono cayó de su bolsillo. Ni siquiera intentó buscarlo. 10 meses después del incidente, un residente de la ciudad de Cinderford, Miguel Pacheco, encontró por casualidad el teléfono perdido en el fondo del río. Sacó el iPhone del agua, lo secó y trató de encenderlo. El hombre quedó muy sorprendido, pero lo logró. Luego publicó una foto de su hallazgo en las redes sociales con la esperanza de encontrar al dueño. Casualmente, Owen vio el anuncio y reconoció su teléfono. Se puso en contacto con Miguel y recuperó su dispositivo. Los habitantes de uno de los pequeños asentamientos colombianos comenzaron a escuchar extraños sonidos provenientes de debajo de un puente. Sonaban como el llanto lastimero de un niño que parecía pedir ayuda a las personas. Estos sonidos asustaron a la gente durante mucho tiempo y temían acercarse a ese lugar durante la noche. Por lo tanto, unos pocos hombres valientes decidieron ir al puente y esperar esos ruidos aterradores. Pasaron mucho tiempo cerca del puente, pero no notaron nada inusual. Justo cuando la gente estaba a punto de irse a casa, se escuchó ese extraño sonido desde el río. Uno de los hombres decidió mirar al agua. Lo que vio lo dejó en shock. Dentro del agua había algo parecido a un fantasma, cuyo contorno recordaba a una joven. Después de contar lo sucedido, el hombre descubrió que casi medio siglo antes, cerca del puente actual, se había cometido el asesinato de una joven, cuyo cuerpo fue encontrado en el río. Sorprendentemente, los lugareños creyeron al hombre. Ahora creen que los extraños sonidos fueron emitidos por el fantasma de la joven asesinada. En 2018, los científicos estaban preocupados por la inminente sequía y comenzaron a advertir a la gente al respecto. Resultó que no eran los únicos que informaban a la gente sobre el peligro. En muchos embalses que se estaban secando en Europa, se revelaron las llamadas piedras del hambre. Estas son mensajes especiales del pasado. Durante las peores sequías de siglos pasados, las personas dejaban inscripciones en piedras que estaban completamente sumergidas en agua a temperaturas normales del aire. Estas inscripciones advertían a la gente que se avecinaba un año de hambre. En la actualidad, una sequía temporal no causa tantos problemas como lo hizo hace menos de 100 años.
En siglos anteriores, la falta de lluvia, el calor y la sequía de los embalses significaban una falta de cosecha y, por lo tanto, hambre. Por eso, la gente decidió dejar mensajes de advertencia sobre tiempos difíciles para sus descendientes. Una de las piedras de hambre más famosas es una piedra que emergió en el río Elba en la República Checa. Tiene una inscripción que dice: "Si me ves, llora". La piedra data de 1616. Las piedras del hambre son mensajes únicos del pasado que nos muestran cómo la gente se preocupaba por sus descendientes. En el año 2016, arqueólogos estadounidenses quedaron asombrados con su nuevo hallazgo. A una profundidad de 9 metros en un pozo subacuático, descubrieron herramientas de piedra con una antigüedad de alrededor de 14.500 años, así como huesos de mastodontes y elefantes prehistóricos. Anteriormente, se creía que los primeros humanos se establecieron en América hace alrededor de 13.000 años. Estas personas llegaron desde Siberia y fueron llamadas Clovis. Sus descendientes se dispersaron por todo el territorio de América del Norte. Tras su llegada, muchas especies de animales antiguos desaparecieron, ya que los Clovis cazaban activamente a estos animales. El hallazgo del año 2016 llevó a los científicos a revisar la historia del asentamiento del continente. Gracias a ello, se supo que los primeros humanos llegaron al territorio americano al menos 1500 años antes de lo que se pensaba anteriormente. Además, estas personas no pertenecían a la etnia Clovis. Las diferencias en las técnicas de fabricación de herramientas indicaban esto. Aún se desconoce quiénes eran estas personas antiguas, ya que los arqueólogos no han encontrado restos humanos de esa época. La investigación es complicada porque los lugares habitados por estas antiguas civilizaciones ahora están profundamente sumergidos bajo el agua. En las cuencas del Amazonas vive un pez bastante inusual, el pacu. Esta especie de río tiene raíces comunes con las pirañas. Ambas especies tienen el mismo número de dientes, pero los dientes del pacu se asemejan más a los humanos. Otra diferencia entre el pacu y la piraña radica en su dieta. Mientras que las pirañas son peces carnívoros, los pacus son omnívoros. Aunque los pacus también se alimentan de otros peces, su manjar favorito son las nueces. Con sus dientes cuadrados y planos, fácilmente rompen las cáscaras. Estos peces ganaron mala reputación después de que varios pescadores resultaran heridos por ellos. En todos estos casos, los peces atacaron a los hombres y les mordieron los testículos. Por ello, los lugareños comenzaron a creer que estos peces se alimentaban de los testículos masculinos, pero lo más probable es que los confundieran con nueces, de ahí su afán por tragar su golosina favorita. Aunque se considera que el pacu es un pez sudamericano, en los últimos años esta especie ha sido encontrada en todo el mundo. En Dinamarca, en América del Norte, en Rusia, en Inglaterra y en otros países. Se cree que los pacus no son peces agresivos, por lo que a menudo se crían en acuarios. Sin embargo, no son la mejor opción para peces de acuario, ya que pueden crecer hasta 100 centímetros de largo. En una pequeña ciudad llamada Ona, en el estado de Florida, se encuentra una verdadera obra de arte, un castillo de 3 plantas con una superficie total de más de 1000 metros cuadrados. Este castillo fue construido por un residente local, Howard Solomon. La obra maestra luce muy inusual ya que está revestida de metal reciclado. Las paredes del castillo, como espejos, reflejan la luz del sol, haciendo imposible no notar la creación de Solomon. En sus entrevistas, Howard contó que llegó a Florida en 1972 y compró un terreno que tenía un pantano. Esto no lo desanimó y comenzó a construir una casa por sí mismo. Durante el proceso, decidió construir un castillo y se puso manos a la obra. Howard Solomon tardó 12 años en construir su vivienda, trabajando al menos 12 horas al día. Cuando Howard terminó la construcción del castillo, la gente del pueblo lo consideró loco. ¿Por qué un hombre común y corriente construiría un castillo durante 12 años y decoraría sus paredes con láminas de aluminio? Sin embargo, Howard estaba muy orgulloso de su creación. En el año 2016, Howard Solomon falleció, pero su esposa continúa viviendo en este peculiar y brillante castillo.
En el año 2022, en los manglares de las islas del Caribe, científicos hicieron un descubrimiento sensacional. Lograron detectar una bacteria de dimensiones increíbles. Esta especie de microorganismo fue llamada Thiomargarita magnifica. Su longitud puede alcanzar casi 1 centímetro, superando en longitud a otras bacterias más de 5.000 veces. Todos sabemos que solo podemos ver ciertos microorganismos con la ayuda de un microscopio. Sin embargo, las magníficas son visibles incluso a simple vista. Estas bacterias se parecen a hilos finos y blancos, similares a pestañas. Están compuestas por gránulos microscópicos de azufre, lo que les da un brillo característico. Es interesante que este microorganismo fue descubierto en el año 2009 por un científico francés, pero en ese momento lo confundió con un hongo y no continuó con su estudio. Ahora, después de un análisis detallado, se ha determinado que estas bacterias caribeñas son procariotas, ya que no tienen un núcleo vinculado a membranas. Obtienen su energía de la oxidación del azufre reducido. Son verdaderamente únicas no solo por su tamaño gigantesco, sino porque también parecen una única célula. El río de piedra o curum es un fenómeno natural inusual en el que muchas piedras se acumulan en una línea sinuosa larga que, desde el aire, parece un río. El río de piedra más grande del mundo se encuentra en Rusia, en el territorio del Parque Nacional del Sur de los Urales Taganay. El río de piedra aquí se encuentra entre las dos cadenas montañosas de Gran y Medio Taganay. Su longitud es de 6 kilómetros y su ancho máximo puede alcanzar los 700 metros. Taganay, como otros curums, es una acumulación de enormes rocas. La masa de una de estas piedras puede alcanzar las 10 toneladas. Los turistas que caminan a lo largo del río de piedra pueden escuchar claramente el sonido del agua que fluye, y si miras con atención en algunas áreas bajo las rocas, realmente puedes ver pequeños arroyos. Los científicos todavía no pueden descifrar completamente la naturaleza de este fenómeno inusual y fascinante. Solo suponen que los ríos de piedra son rastros de deslizamientos de tierra gigantes que ocurrieron en el pasado. Pero en el sitio web del Parque Nacional se dice que Taganay surgió después de que, como resultado de un enfriamiento brusco, las rocas se rompieran de las montañas y rodaran hacia abajo. A finales de 2022, Wiley Pruitt, residente de la ciudad estadounidense de Oxford, durante un paseo por el río Mississippi, que se había secado, accidentalmente vio algo que parecía ser un fragmento de mandíbula con un diente negro. Llevó el hallazgo a su casa y 3 días después lo llevó al Museo de Fósiles y Artefactos. Un experto del museo supuso que podría ser los restos de un animal antiguo. Después de un análisis detallado, se supo que el fragmento de mandíbula pertenecía a la especie Panthera atrox, o león americano. Los leones americanos se extinguieron hace unos 11.000 años. Fueron los más grandes de su especie, junto con los leones de Mosbach. El largo de su cuerpo promediaba los 2.4 metros y su altura era de alrededor de 1.2 metros. El peso de estos gigantescos felinos podría llegar a los 450 kilogramos. El río Mississippi es una importante vía fluvial en los EE. En 2022, debido al intenso calor, el nivel de sus aguas disminuyó significativamente. Después de un extenso secado, las personas comenzaron a encontrar muchos hallazgos interesantes y valiosos previamente ocultos en el fondo del río. En uno de los ríos del estado de Oregón, arqueólogos encontraron un valioso artefacto, un cuchillo de piedra antiguo. La antigüedad del hallazgo, según estimaciones científicas, es de aproximadamente 15.000 años. El cuchillo se usaba como punta de lanza para cazar mamuts y mastodontes. La antigua herramienta se encontró en un área rica en artefactos del pueblo Clovis. Estas personas se consideran los primeros colonos de América. Uno podría suponer que el cuchillo pertenecía a los Clovis, pero los científicos piensan de manera diferente. Según ellos, el instrumento de caza fue utilizado por alguna raza desconocida que llegó a América antes que los Clovis, casi 2.000 años antes. Esto fue indicado por la similitud del instrumento con las herramientas de Clovis. Los Clovis se distinguían por no inventar algo propio, sino por siempre copiar las tecnologías de otras razas. Si los representantes de esta etnia fueron los primeros colonos, ¿de quién copiaron este cuchillo?
Hasta la fecha, los científicos no se apresuran a sacar conclusiones sobre a quién pertenecía realmente la punta. Ahora están enfocados en excavaciones meticulosas que deberían ayudarles a encontrar la respuesta a esta pregunta. En mayo de 2011, un residente de Nueva York descubrió accidentalmente una extraña criatura que había sido arrojada a la orilla del East River. El monstruo tenía un tamaño impresionante. La longitud de su cuerpo superaba los 2 metros y su apariencia era desconcertante. La criatura desconocida parecía un pez con cabeza de perro. La fotografía del monstruo se difundió rápidamente en Internet. Los usuarios intentaron descifrar qué era. Entre las suposiciones había tanto criptidos como seres mitológicos. Sin embargo, expertos en zoología tranquilizaron el debate en línea. Declararon que el monstruo resultó ser simplemente un esturión atlántico. Esta especie de pescado es de hecho antigua. A veces incluso se le llama un fósil viviente. Los esturiones atlánticos son de gran tamaño. La longitud de sus cuerpos puede llegar a 2.5 metros y pesar 140 kilogramos. En lugar de escamas, estos esturiones tienen 5 filas de placas óseas o escudos. Por esta razón, se ven diferentes a otros peces y pueden confundirse con criaturas desconocidas. En 1950, los trabajadores de la turba descubrieron en el pantano de Bielskovdal, en Dinamarca, una momia que estaba tan bien conservada que podría haber sido confundida con un hombre dormido. Al mirarla, los trabajadores creyeron que el cuerpo pertenecía a una persona recientemente asesinada. La momia fue encontrada en el pantano a una profundidad de alrededor de 2.5 metros. El difunto yacía con las rodillas dobladas en una posición fetal. En su cabeza había un sombrero de piel de oveja con una correa que lo sostenía en su lugar. Alrededor de su cintura había un cinturón de cuero. El cuello del hombre estaba fuertemente atado con una cuerda trenzada de cuero. El resto de la ropa era difícil de restaurar porque se había descompuesto. Según las investigaciones, el hombre murió hace unos 2.5 mil años a la edad de 40 años. Los científicos suponen que su muerte fue el resultado de un ahorcamiento, después de lo cual fue arrojado al pantano. Probablemente fue una de las víctimas cuya vida fue ofrecida en sacrificio a los antiguos dioses paganos. La momia estaba tan bien conservada que los científicos pudieron descubrir incluso que antes de morir, el hombre había comido gachas de lino y cebada. El verano de 2022 causó sequías en muchos rincones de nuestro planeta, y España no fue la excepción. Por un lado, la sequía causó muchos problemas serios, pero por otro, los científicos pudieron estudiar completamente las piedras prehistóricas. El dolmen de Guadalperal a menudo se compara con el Stonehenge inglés. Estos dos conjuntos de piedras son realmente similares. Las piedras españolas estuvieron ocultas durante mucho tiempo en las profundas aguas del embalse de Valdecañas, pero después de que el nivel del agua disminuyera, se hicieron accesibles para la investigación. El Stonehenge español consta de 150 rocas de granito dispuestas en un círculo. Su diámetro es de 5 metros. Dentro del dolmen hay un espacio que parece un pasillo, con una longitud de 21 metros y un ancho de casi 1.5 metros. Las antiguas piedras fueron descubiertas en 1926 por el arqueólogo Hugo Obermayer, antes de que estuvieran completamente sumergidas en el embalse. Según las estimaciones de los científicos, la edad de los dólmenes es de 5.000 años. En China, en la provincia de Hubei, se encuentra una de las carreteras más inusuales del mundo. Está ubicada en un puente, construido no a través del río, como se suele hacer, sino a lo largo de su corriente. La longitud total de la carretera es de más de 4 kilómetros. El puente fue construido en el año 2015. Conecta las secciones de carretera entre las ciudades de Guchen y Shanghái. Aunque el puente es una especie de atracción, la idea de construirlo a lo largo del río Xiangxi no se inventó para atraer turistas. El hecho es que el río está rodeado de montañas por todos lados. Construir una carretera en tal terreno es muy complicado y costoso. La construcción del puente a lo largo del río resultó ser mucho más barata que si hubieran tenido que construir una carretera a través de las montañas. Además,
Esta solución ha preservado la magnífica naturaleza en su estado original. Ahora, los paisajes pintorescos de montañas y bosques intactos deleitan la vista de quienes pasan por la carretera. Al ver este video, puede parecer que el agua del río está coloreada en rojo con software de edición de video, pero en realidad es un río verdadero. A 100 kilómetros de la ciudad peruana de Cusco fluye el río Palquela Pucamayu. El agua en él es de un brillante color rojo frambuesa. Esta particularidad atrae a muchos turistas y es una atracción natural distintiva de Perú. El Palquela Pucamayu se tiñe de un color inusual solo en la temporada de lluvias. El resto del tiempo, su agua es bastante turbia y tiene un color marrón. Con la llegada de las lluvias, el río no solo cambia su tono, sino que también se vuelve más ancho, profundo y limpio. ¿Por qué sucede este fenómeno inusual en Palquela Pucamayu? Resulta que el río tiene su origen en la zona de las montañas arcoíris en los Andes. Estos relieves, por cierto, también se ven absolutamente fantásticos. Sus capas coloreadas se formaron hace millones de años a partir de arenisca roja, que, bajo la influencia de muchos factores, se tiñó de diferentes colores. Desde las montañas arcoíris, una gran cantidad de óxido de hierro llega al Palquela Pucamayu, lo que le da ese característico color rojo. Durante su investigación en Chongqing, los zoólogos chinos escucharon un sonido inusual proveniente del pantano. Acercándose, comenzaron a examinar el estanque y vieron una rana discreta. Tras capturarla, procedieron a analizar su ADN. Resultó que habían descubierto una nueva especie de rana previamente no estudiada, a la que llamaron Nidirana chongqingensis. El nombre se refiere a la ciudad de Chongqing, cerca de la cual fue encontrada este ejemplar. La rana es de tamaño pequeño, mide solo unos 4 centímetros. Su espalda es de color marrón oscuro con manchas, mientras que su vientre tiene un tono crema claro. La rana de Chongqing tiene un iris de ojo multicolor. La parte superior es amarillo brillante y la inferior marrón rojizo. Esta rana habita en pantanos y estanques montañosos. En tierra, se esconde entre las hojas secas, camuflándose entre ellas. Por eso, esta especie logró permanecer no estudiada durante mucho tiempo. Actualmente no se sabe mucho sobre el comportamiento de estas ranas, excepto que los machos emiten un sonido chillón durante la noche. Sin embargo, su descubrimiento ha permitido a los científicos centrarse en su estudio. Aún en los años 1980 en los Alpes, arqueólogos descubrieron restos de 4 individuos de fitosaurios de una especie desconocida hasta ahora. El estudio de estos fósiles comenzó hace poco. Mirando estos cráneos, probablemente notarías similitudes con los cocodrilos o gaviales. Podría pensarse que los fitosaurios eran ancestros de los reptiles modernos. Sin embargo, como descubrieron los científicos, no hay ninguna relación entre ellos. La similitud externa de los fitosaurios con los cocodrilos demuestra un ejemplo claro de evolución convergente, donde la similitud externa entre animales se debe a la similitud en sus hábitats. Los fitosaurios eran reptiles anfibios que habitaban en ríos y lagos. Su nueva especie fue encontrada en sedimentos de un antiguo entorno oceánico. Por lo tanto, los científicos suponen que algunas variedades de fitosaurios eran marinas. El análisis de los restos de los fitosaurios alpinos mostró que la longitud de sus cuerpos alcanzaba los 4 metros. Los 4 individuos estaban en proceso de maduración. Según los científicos, murieron a la edad de 8 años. Este descubrimiento fue muy importante para los paleontólogos y les permitió aprender sobre una nueva especie de fitosaurios previamente no estudiados. Imagínate caminar por un espeso bosque por la noche y de repente, delante de tus ojos, aparece una muñeca sentada en un columpio. Tal escenario podría ser el comienzo de una película de terror, pero los habitantes de la ciudad australiana de Lucinda tuvieron la fortuna de ver tal escena con sus propios ojos. No muy lejos de la ciudad hay un bosque y varios pantanos. Cerca de uno de ellos, en un columpio colgado de un árbol, se sienta una muñeca. Cuando sopla el viento parece un pequeño niño real balanceándose en el columpio. Se ve muy espeluznante.
Aunque la muñeca con una carita infantil amigable es inofensiva, los lugareños intentan no acercarse. Los ciudadanos creen que si te acercas al juguete, ella protegerá su territorio y te maldecirá. Desde ese momento, la mala suerte y las enfermedades perseguirán a la persona. ¿Quién trajo la muñeca y con qué propósito sigue siendo un misterio? Probablemente, la persona que ideó esta instalación intentó atraer la atención de los turistas a la zona de esta manera. El alcalde de la ciudad es escéptico sobre el miedo de las personas hacia la muñeca, pero, como otros locales, teme acercarse a ella. En el año 2022, un hombre de 78 años de la isla de Bohol, en Filipinas, fue a dar un paseo por el bosque. Cuando no regresó a casa al anochecer, su familia se preocupó y contactó a la policía. La búsqueda del desaparecido comenzó al día siguiente. En el primer día de búsqueda, lograron encontrar un bollo al vapor. Los familiares del anciano informaron que él había llevado consigo precisamente algunos de estos bollos para su paseo. El segundo día, encontraron un lugar donde alguien había cocido arroz. Junto a él, nuevamente, encontraron la mitad de ese mismo bollo. Al tercer día, uno de los voluntarios estaba revisando una sección del bosque cerca de un río. Cuando escuchó el chasquido de las pinzas de un cangrejo, supuso que el hombre desaparecido, hambriento, podría haber ido al río para atrapar cangrejos. Al salir del bosque, se dio cuenta de que su suposición era correcta. El anciano estaba sentado en las rocas junto al río. El abuelo estaba sano y salvo. Los rescatadores lo llevaron a casa, donde su familia lo estaba esperando ansiosamente. Un sorprendente ejemplo de cómo los animales pueden adaptarse incluso a las condiciones más extremas y sobrevivir, lo demuestran los caimanes del Parque Natural en Carolina del Norte. En el año 2018, en Estados Unidos, hubo un invierno muy frío. Las temperaturas casi alcanzaron valores récord. Como resultado del frío, los cuerpos de agua se congelaron. Los pantanos en el Charlotte River Swamp Park no fueron la excepción. Los caimanes que vivían allí lo pasaron mal, pero encontraron una forma de sobrevivir al invierno. El personal del parque presenció una escena inusual. De los pantanos, cubiertos de hielo, sobresalían las narices de los reptiles. A primera vista, podría parecer que el frío atrapó a los caimanes desprevenidos y el hielo los atrapó mientras intentaban salir del agua y refugiarse en tierra. Uno de los trabajadores del parque publicó fotos de este fenómeno y adjuntó un video en el que explicaba a los usuarios desconcertados qué había sucedido en realidad. Resulta que los caimanes usan una técnica de supervivencia muy interesante. Para respirar, sacan la nariz del hielo y entran en un estado de hibernación. El hielo sostiene sus cuerpos dormidos y evita que se hundan en el fondo, así que los reptiles solo parecen muertos. Con la llegada del calor y el deshielo, vuelven a su vida normal. Y eso es todo para mí. Si te ha gustado este vídeo, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y pulsar el timbre. Tu actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.